De regreso ya aquí en esta, pues la verdad, entretenida entrevista que pasó, sobre todo para todo el deportista de alto rendimiento, pues le va a hacer mucho efecto y posiblemente le puede cambiar la vida si obviamente aquí nuestra maestra sigue con este doctorado y nuestras leyes pueden hacernos caso, sobre todo, o pueden hacerle caso a todos los jugadores activos, porque pues le darían un gran respaldo. Recuerda, el tema es mutualidad como mecanismo de garantía del riesgo deportivo en la globalización. Yo le quería preguntar, maestra, porque obviamente en México siempre se ha tratado de tener ese sindicato. Sí. Yo recuerdo, digo, desde que yo inicié dentro del fútbol y empezaste a ser un jugador profesional, que ya empiezas a generar un gasto para una institución, siempre hubo esa intención. Digo, obviamente le mando un gran saludo a José María Huerta, a Chema Huerta, que fue un incansable de aquellos tiempos de buscar un sindicato de deportistas o de futbolistas para poder defendernos un poco de esa manipulación de federativos, de directivos, y obviamente tener también nuestros derechos. En aquel entonces pues no se hizo mucho eco, muchos de los jugadores no queríamos dar la aportación porque obviamente sabe que todo ese tipo de mecanismos genera un gasto, pero sobre todo también hubo una parte en donde la Federación Mexicana de Fútbol pues te obstaculiza, te dice, sí, eres parte de este sindicato, pues prácticamente no te contratas con nadie, y ahí tú tienes que decidir entre si seguir en lo profesional, arriesgarle, o prefiero quedar en el mismo sistema, que a lo mejor es como muchas veces nos ha pasado en nuestro país, y decir, pues me quedo calladito y sigo generando y sigo teniendo trabajo. Yo se lo digo de manera muy personal, pues yo seguí quedando calladito y seguir trabajando como muchos de mis compañeros, pero creo que también dentro de toda esta evolución que está teniendo el país, en esta nueva infraestructura y todo este tipo de mecanismos que estamos viviendo, creo que también falta empezar a trabajar en la parte deportiva. Yo veo en la parte deportiva deportistas muy abandonados, muy nada más como que mientras me funcionas, estás conmigo, cuando ya no me sirves, pues ya arréglatelas tú, en donde digo, hablábamos hace rato de España, de cómo se trabaja por allá, pero también hablar de Sudamérica, por ahí ellos tienen el sindicato de futbolistas, los jugadores agremiados, que cuando algún club no les paga, prácticamente les paran la liga. O sea, no es como acá que si te quitas la playera, si hablas con el directivo, ya te agarran de grillero, ya no juegas. Allá se hace una unificación y le paran la liga, cosa que aquí, cuando lo hicieron los árbitros, pues bueno, ya sí, algunos ya no aparecen, hubo un escándalo, hubo muchas críticas. Creo que en ese entonces los árbitros nos dieron un parteaguas para ver que sí, en grupo se pueden hacer muchísimas cosas, pero también con la inteligencia y obviamente con la manipulación de los directivos, también nos dimos cuenta que tienen en cierta forma el poder a la larga, a lo mejor no de manera inmediata, porque hasta eso saben los procesos, pero a la larga de ver cómo van repercutiendo la gente que tuvo muchísimo eco en aquel entonces. Yo le digo, en este caso, ¿un sindicato tiene mucho que ver con la parte que usted está estudiando en el doctorado o es algo muy independiente? Bueno, la naturaleza de la organización que yo estoy llevando en mi investigación es una figura de carácter mercantil. Son asociaciones, son grupos de personas, pero un sindicato no tiene la misma visión de interés en cuestión a la protección del riesgo, de la lesión, porque el sindicato es una estructura, es una organización en la cual sus miembros, a través de cuotas, llegan a la protección de diferentes intereses. El estudio que nosotros estamos manejando es en razón al riesgo, a la lesión deportiva. Entonces, la figura de la mutual es en base a darle protección a través de las cuotas de los agremiados a esa mutual, para que si un deportista de cierto colectivo, ante una lesión que es riesgo deportivo, pueda tener esa protección del deportista. ¿Por qué el sindicato no lo vemos viable? Por la naturaleza de la figura del llamado riesgo. Esto determina que la obligación no tan solo debe de ser del Estado, debe de ser de los dueños, de los clubes, en este caso si estamos hablando de futbolistas, pero debe de también darse un sentido de comunidad, de grupo entre estos intereses que no nada más le afectan a usted, Arturo, a todos los futbolistas.
que de alguna manera ustedes, preocupados por el que viene atrás, o aquel que no debutó en primera división, se quedó en tercera, se quedó en segunda, lesionado, ya no tiene esa protección de clubes tan grandes que le pueden dar quizás alternativas para salir de la lesión. Y esto es un beneficio en colectivo, porque si nos ponemos a pensar en que a través del sindicato se va a dar esa protección, sabemos que ya este tipo de figuras no son funcionables, no funcionan. Desafortunadamente ahorita tenemos una cuestión que es cuestionable esta situación del modelo sindical. Entonces, creo que aquí tenemos que vertir al sentido de comunidad, de colectivo. Obviamente que el deportista que tiene una mayor aportación a este tipo de mutuales ayuda por su salario, puede ayudar a otros que no tienen el mismo salario y que no tienen la misma fortuna, y que puede ser en beneficios fiscales de esos mismos deportistas. Claro, con la obligación del Estado y de los clubes a su vez. Pues bueno, obviamente acá es todo un proceso en donde, lo importante es partir. Yo, pues la verdad aplaudo esa manera de enfocar este doctorado en Derecho y Globalización en base al deporte, porque hay muchísimos temas, mucha gente sale por la tangente, vamos por el lado comercial, por el lado económico, por el lado de formar capital, de tener oportunidades, y pocos arriesgan, en este caso, pues por la parte deportiva, y el deportista, porque piensan que ese ambiente y sobre todo ese hábitat en donde te desempeñas, pues piensan a veces que es de lo mejor posible, y que también tienen la seguridad de que todo deportista o todo futbolista, boxeador, todo que termina su carrera, prácticamente tiene la vida solucionada. Así es. Y un llamado a quien organiza a los futbolistas en este país, a la comisión que los representa, porque no tengamos miedo a este tipo de organizaciones en beneficio y en interés de este colectivo, que todos pensamos que como usted bien lo dijo, el triunfo, la gloria, dan un caudal de desarrollo para su vida y que tienen asegurado hasta el último momento de su instancia, y sabemos que no. El deportista es persona, no mercado de piernas. Exactamente, yo te digo, ahorita actualmente está la comisión del jugador, comisión de futbolistas, en donde ya jugadores ya fuertes, obviamente la encabeza mi buen amigo Edson Suárez y Álvaro Ortiz, dos jugadores que fueron figuras y fueron profesionales del fútbol, y que hoy les toca estar detrás de un escritorio defendiendo esos derechos de los futbolistas. Creo que ha cambiado el entorno, a lo mejor no tanto en exigir los derechos del futbolista, sino posiblemente en negociar con la Federación Mexicana. Han sido ahorita, yo lo siento, como mediadores de temas fundamentales, en donde muchas veces el futbolista o a veces el director técnico quedaba prácticamente a la deriva. Han hecho una gran función, se han solucionado problemas. La gente ya ubica un respaldo, por lo menos, con lo cual una asociación te puedas tú ya dirigir, pero sobre todo también, pues esto tiene que ir en aumento, tienen que empezar a unirse jugadores de verdad de nombre. Tenemos aquí obviamente jugadores que han sido y han trascendido dentro de nuestro fútbol mexicano, pero que quieren entrar a ese mismo círculo en donde o tengo trabajo o peleo los derechos de lo que algún día yo estuve desempeñando. Ahora parece que Rafa Márquez está ya prácticamente apoyando este tipo de proyectos, y también jugadores que están en el extranjero como Javier Hernández, como todos los que están en Europa, están apoyando ya a prácticamente este sindicato de futbolistas, la comisión del jugador, que obviamente pues bueno, es cosa de paciencia, es cosa de negociar, pero ya se está trabajando en el asunto. Ojalá y por medio también de las leyes pudiéramos nosotros sustentar esa parte de poder tener una mutualidad o un fondo para el retiro, por lo menos para que cuando tú decidas, o obviamente también dependiendo del físico, te diga hasta aquí, tengas también ya un parteaguas para seguir en tu vida, ¿no? Yo les decía mucho a los jóvenes en las escuelas de fútbol, pues que el fútbol a veces es como una burbujita, en cuando pues estás dentro te sientes a gusto, a modo, vives otro tipo de cosas, pero en cuanto se revienta, caes parado en el mundo real, y es donde empiezas a ver hasta cómo está el salario mínimo. Son hipótesis proactivas, en beneficio, en cuestión a mejorar el entorno de un colectivo que se ve afectado. Exactamente, pues bueno, vámonos a un corte y regresamos para seguir. Ahora me va a tocar ser el entrevistado, por ahí hay algunas preguntas obviamente por parte aquí de la investigación de la maestra Alma Rosa. Vámonos a un corte y regresamos aquí para